Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte de una vez que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. Esa frase, esa rendición total, no salió de la boca de un argentino enamorado de su ídolo, salió de un brasileño. Nada menos que Ronaldo Nazário, el fenómeno, una de las pocas leyendas con autoridad real para repartir coronas, y curiosamente el dueño de uno de los récords que Messi le acababa de arrebatar esa misma noche en Kansas City. Piensa un segundo en lo extraño y enorme que es esto. El hombre al que superaste te mira, traga saliva y dice que ya no hay nada que discutir, que tú eres el más grande de todos, a los 38 años, a días de cumplir 39. Cuando medio planeta llevaba meses repitiendo que estaba acabado, que la MLS lo había apagado, que Argentina quizá estaría mejor sin él. En este vídeo te voy a contar exactamente qué pasó esa madrugada para que un mito brasileño se quitara el sombrero ante un argentino gol por gol, récord por récord. Y quédate hasta el final porque hubo un detalle, una sola frase que el propio Messi soltó después del partido, que le da la vuelta por completo a toda esta historia y que casi nadie supo leer. Si te gusta el fútbol contado como se merece, suscríbete y acompáñame porque lo que viene es de los que se cuentan durante años. Para entender el peso de lo que dijo Ronaldo, hay que entender desde dónde llegaba Messi a este mundial, y no llegaba en una nube. Venía arrastrando un problema muscular en el isquiotibial en plena preparación, esas molestias que a los veintitantos se aguantan y que a los 38 encienden todas las alarmas. La prensa especializada llevaba semanas con la misma cantinela, que ya no corría igual, que su mejor versión se había quedado en Qatar 2022, que pedirle a un hombre de su edad que cargara de nuevo con todo un país era una fantasía romántica condenada a salir mal. Había incluso quien deslizaba con cierta crueldad que esta Argentina campeona del mundo tenía recambios jóvenes de sobra y que tal vez funcionaría mejor sin la presión de tener que construirlo todo alrededor del capitán. Imagínate el ruido. Y ahora ponte en su lugar, entrar a tu sexto mundial, algo que jamás había hecho ningún futbolista en la historia, con ese murmullo de fondo diciéndote que ya fuiste, que ya diste todo lo que tenías para dar. Esa era la mochila que Messi cargó hasta el césped del estadio de Kansas City la noche del 16 de junio, y lo que hizo con ella merece que lo veas despacio. Conviene recordar de dónde venía físicamente. Messi había preparado el torneo entrenando con el Inter Miami en la MLS, esa liga que tantos usaron como supuesta prueba de que su nivel había bajado un peldaño, como si jugar en Estados Unidos fuera una forma elegante de retirarse a medias. Y mientras los analistas debatían en los estudios si todavía daba la talla para un mundial, la ciudad de Kansas City se iba transformando en una sucursal de Rosario. La albiceleste había montado allí su campamento base semanas antes, y la fiebre por el capitán se apoderó de todo. Miles de camisetas con el número 10 por las calles, banderas celestes asomando en los balcones, niños que ni siquiera habían nacido cuando él debutó coreando su nombre como si lo conocieran de toda la vida. El hombre al que daban por apagado había encendido una ciudad entera antes de tocar un solo balón en el torneo. El rival era Argelia, en el debut del Grupo J, con la albiceleste defendiendo la corona conquistada en Qatar. Más de 80,000 personas en las gradas, una marea celeste y blanca que había tomado la ciudad estadounidense como si fuera Buenos Aires, y la historia se rompió pronto, en el minuto 17. Messi recibió lejos del área, se acomodó el balón a la zurda y la clavó desde la distancia con un disparo seco, imposible, de esos que el portero solo escucha, pero lo que pasó justo después de ese primer gol es lo que de verdad heló el estadio. Porque Messi no corrió a celebrar con los brazos en alto ni se fue a bailar a la esquina, se quedó quieto, miró al cielo y se le quebró la cara. Usó la camiseta empapada de sudor para secarse las lágrimas y durante unos segundos el hombre más sereno del fútbol mundial se vino abajo delante de 80,000 testigos. Más adelante explicó por qué y la respuesta te va a sorprender, así que guárdala porque no era lo que parecía. El segundo llegó cerca de la hora de juego y fue una pintura completamente distinta. Nada de fuerza bruta esta vez, control, frialdad, una definición medida y elegante para batir al arquero sin despeinarse. Argelia ya no sabía cómo marcarlo. Habían decidido no perseguirlo hombre a hombre, dejarlo flotar, y ese error les costó carísimo, porque cuando dejas a Messi pensar, Messi te desarma, y entonces a falta de 14 minutos llegó el tercero, el que selló su primer triplete mundialista en la historia. Encaró desde el borde del área y mandó el balón al rincón de abajo, pegadito al palo, dejando sin opciones al portero argelino, que esa noche era nada menos que Lucas Zidane, el hijo de Zinedine.
Detén un momento la imagen ahí, el hijo de uno de los genios del fútbol europeo, recogiendo el balón del fondo de su red mientras un argentino de 38 años firmaba algo que ni Pelé ni Maradona habían conseguido jamás en una Copa del Mundo. 3 goles, un partido perfecto. Argentina 3, Argelia 0. Y ahora sí, vamos a los números, porque aquí es donde la noche se vuelve leyenda fría, esculpida en piedra. Con ese triplete, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y se subió a lo más alto de la lista histórica de goleadores, empatado con el alemán Miroslav Klose, que llevaba más de una década reinando en solitario en esa cima, empatado en lo más alto mano a mano con Klose. Y para llegar ahí tuvo que pasar por encima de varios mitos en el camino. Dejó atrás por el camino a Just Fontaine, a Gerd Müller y sobre todo al propio Ronaldo Nazario, que con sus 15 goles había custodiado el segundo escalón del podio durante casi 20 años. Ese es el récord exacto que cambió de manos esa noche y por eso la reacción del brasileño tiene tanto peso. A Messi ahora le falta un solo gol, uno, para quedarse con el trono de goleador absoluto, el solo, sin compañía, y le quedan partidos por delante para conseguirlo. Pero la cosa no se queda ahí, porque ese mismo triplete encadenó una ristra de marcas que cuesta procesar. A sus 38 años y 357 días, Messi se convirtió en el futbolista más viejo en firmar un hat-trick en la historia de los mundiales, arrebatándole esa marca a Cristiano Ronaldo, que la tenía desde mucho más joven. Ojo aquí, porque conviene no mezclar a los dos Ronaldos, el que se rindió ante Messi y al que superó en la tabla de goleadores es el brasileño, el fenómeno. El récord de hat-trick más tardío que Messi acaba de pulverizar era del portugués Cristiano. Dos historias muy distintas que esa noche se cruzaron en el mismo nombre. Ese partido, además, fue la aparición número 200 de Messi con la camiseta argentina, una cifra que solo Cristiano Ronaldo y el Kuwaití Badr Al-Mutawa habían pisado antes. Y se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar 6 Copas del Mundo, además de ser uno de los únicos 2 hombres que han marcado en 5 ediciones distintas del torneo. Por si fuera poco, con sus goles y asistencias superó a Pelé en participaciones de gol en mundiales, llegando a una cifra que ningún otro futbolista había tocado, y todavía quedan capas en esa muñeca de estadísticas. Aquel triplete fue el número 61 de toda su carrera y el 11º con la camiseta de su país, además del 5º partido consecutivo de mundial en el que Messi vio puerta, una racha que habla de una regularidad casi sobrehumana en el escenario donde más cuesta marcar. Mbappé esa misma jornada escalaba hasta los 14 tantos y se colaba entre los 4 mayores artilleros de la historia del torneo, y aún así su enorme actuación quedó reducida a una nota a pie de página frente a la sinfonía del argentino. Y hay un detalle precioso que casi nadie notó esa noche, de esos que ponen la piel de gallina cuando los descubres. Ese triplete cayó exactamente 20 años después, día por día, de que un Messi adolescente debutara en un mundial, allá por 2006 frente a Serbia y Montenegro. ¿Y sabes qué hizo aquel chico de 18 años en su estreno? También marcó. 20 años separan a aquel pibe flaquito que entró desde el banquillo del capitán que ahora reina en la cima del goleo mundial, y los dos momentos quedaron unidos por la misma fecha, como si el destino tuviera sentido del guión. El más joven en marcar para Argentina en un mundial y ahora también el más veterano. Toda una carrera entera cabe entre esas dos fechas. Tómate un segundo para dejar que eso aterrice. 2 décadas haciendo lo mismo al máximo nivel en el escenario más exigente que existe. Con todo eso sobre la mesa, ya se entiende por qué la voz de Ronaldo Nazario sonó tan fuerte, porque no fue un tuit rápido ni una palmadita de compromiso. En declaraciones al diario Mundo Deportivo, el fenómeno se explayó y dejó claro que para él el debate murió. Dijo que si alguien merece de verdad el título de máximo goleador de la historia de los mundiales, ese alguien es Messi, sin discusión. Y fue más allá, mucho más allá. Aseguró que ya es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte de una vez que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Lo dijo el hombre que ganó 2 Copas del Mundo, el delantero que con apenas 17 años ya estaba en aquella Brasil campeona del 94, el que firmó la final del 98 y conquistó el título en 2002. Cuando alguien con ese currículum, alguien que vivió la gloria mundialista por partida doble, se baja del pedestal para señalar a otro como el más grande, eso tiene un peso que ninguna estadística puede igualar. No es la opinión de un periodista ni de un hincha, es la rendición de un rey ante otro rey, y Ronaldo añadió algo que pega justo donde duele.
Señaló que Messi cumple temporada tras temporada, que rinde a un nivel descomunal cada año y que aún así, cuando llega un mundial, todavía aparecen las dudas de siempre, esa manía de buscarle un asterisco y de cuestionar lo que ya no admite cuestionamiento. Lo dijo casi con fastidio, como diciendo, ya basta, que aquella, sentenció, fue una noche histórica e inolvidable que quedará para siempre en los libros. Viniendo de quien venía, de alguien que tenía todos los motivos para defender su propio legado y el de su generación brasileña, esas palabras valen oro, porque lo fácil habría sido callar, restar mérito, recordar sus propios goles. En cambio, eligió aplaudir y quitarse el sombrero. Y esa elección dice tanto del que la hace como del que la recibe. Durante años, el famoso debate sobre el mejor de la historia dividió familias enteras, llenó programas de televisión y encendió discusiones interminables en cada bar del planeta. Y poco a poco, partido a partido, esa pelea fue dejando de ser una pelea, cuando uno de los gigantes de la otra mitad de esa historia, un brasileño bicampeón del mundo, es justamente quien cierra la puerta y entrega la llave. La conversación entera cambia de naturaleza. Ya no se trata de elegir bando ni de defender colores, lo que queda es reconocer lo que se tiene delante mientras todavía está jugando, antes de que se vaya y solo nos quiere contarlo. Pero Ronaldo no fue el único que se quedó sin palabras esa noche. Lo de aquella madrugada se contagió como una reacción en cadena por todo el planeta fútbol. Mientras Messi destrozaba a Argelia, al otro lado del mundo Erling Haaland también había tenido su gran tarde, marcando un doblete con Noruega. Y aún así, el gigante noruego, el futuro que viene pisando fuerte, agarró su teléfono y escribió en Snapchat solo 2 palabras: Messi está loco. 2 palabras. Pero en ellas cabía la rendición del heredero ante el rey, la admiración de un chico de 25 años que entiende perfectamente que está compartiendo época con algo irrepetible. Esa misma jornada, Kylian Mbappé había firmado un doblete propio en la victoria de Francia, sumando sus propios goles a la cuenta histórica del torneo. Tenía su propia gran noche, y aún teniéndola, terminó eclipsado, porque cuando Messi se pone el traje de gala, no hay foco que alcance para los demás. Hasta Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la Premier League, un hombre que de fútbol sabe un rato, se quedó tan sin recursos que publicó una sola palabra para describir lo que veía. Dentro del propio vestuario argentino, la escena fue de las que se quedan grabadas. A falta de unos 10 minutos, el técnico Lionel Scaloni decidió sacar a Messi del campo y el estadio entero se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Messi, al cruzarse con su entrenador, lo abrazó con los ojos otra vez vidriosos y le dijo al oído un simple "te quiero mucho". Scaloni después no se anduvo con rodeos, dijo que Messi siempre será el mejor jugador de la historia y que va a ser muy difícil que alguien llegue a igualarlo. Sus compañeros remataron la idea. Enzo Fernández soltó una frase preciosa, eso de que es como si el tiempo nunca lo alcanzara, y lo coronó también como el mejor de todos los tiempos. Alexis McAllister fue más directo todavía, avisó de que si alguien creía que ese equipo estaba mejor sin Leo, esa noche quedó claro que es el más importante de todos y que hay que construir el equipo a su alrededor para que se sienta cómodo. Rodrigo de Paul, que lo conoce como pocos dentro de ese vestuario, puso el dedo justo en lo que de verdad lo hace distinto. Contó que a Leo los récords individuales le dan exactamente igual, que siempre prioriza al grupo por encima de cualquier cifra personal y que tener cerca a alguien así, por cómo maneja al equipo y lo empuja hacia adelante, ya es una ventaja descomunal antes incluso de que marque un solo gol. Hasta el entrenador rival, el de Argelia, Vladimir Petkovic, en plena derrota, solo encontró 3 palabras para resumirlo: la clase es permanente. Y aquí toca hacer la comparación que media internet estaba haciendo en paralelo, porque el contraste fue brutal. Esa misma ventana de partidos, el otro Ronaldo, Cristiano, el portugués, vivía una noche muy distinta con su selección. Portugal apenas empató 1-1 contra la República Democrática del Congo, y él se fue de vacío, con uno de los partidos más discretos de toda su trayectoria mundialista en cuanto a participación en el juego. Los datos de aquel encuentro fueron, para sus propios estándares, demoledores. Registró algunas de las cifras más bajas de toques y de presencia en el área rival de toda su carrera en Copas del Mundo, y arrastraba ya una sequía larguísima sin ver portería con su selección en grandes torneos. Las críticas no tardaron. Thierry Henry desde la televisión llegó a sugerir que el delantero estaba jugando demasiado para sí mismo, recordándole casi con paciencia de maestro que el que tiene que marcar es el equipo, no él en solitario. No te cuento esto para faltarle el respeto a una carrera descomunal como la de Cristiano, que la tiene. Te lo cuento porque ilustra a la perfección por qué la noche de Messi brilló todavía más fuerte. 2 trayectorias legendarias que llevan más de 15 años corriendo en paralelo y que esa jornada parecieron por fin tomar caminos que ya no se volverán a juntar.
Uno recibía coronas de sus propios rivales históricos, el otro escuchaba reproches. El fútbol a veces escribe esos cruces con una crueldad casi poética. Y ahora sí, el detalle que te pedí que guardaras, el que le da la vuelta a todo. Porque después de semejante noche, con un mito brasileño proclamándolo el mejor de la historia, con Haaland rendido, con su propio técnico llamándolo el más grande de todos los tiempos, cualquiera habría esperado que Messi sacara pecho, aunque fuera un poquito. Que disfrutara el momento, que se permitiera por una vez decir sí, soy el mejor, pues hizo justo lo contrario. En la zona de prensa, cuando le preguntaron por haber igualado el récord, respondió con una calma que desarma. Dijo que era un honor estar ahí arriba junto a Klose, por lo que significa, pero que en el fondo eso no significaba nada, que al final del día no es más que una estadística, y entonces soltó la frase que pocos supieron leer. Habló del propio Ronaldo Nazario, el hombre que acababa de coronarlo, y dijo textualmente que para él Ronaldo fue uno de los más grandes y que no está primero en la lista, así que es solo una estadística. Detente a pensar en lo que acaba de pasar ahí. El brasileño le dice a Messi, eres el mejor de la historia, acéptalo. Y Messi, en vez de aceptar la corona, gira la cabeza y básicamente responde que para él Ronaldo sigue siendo uno de los más grandes que ha visto, que los números no mandan, que una tabla no decide quién fue mejor. El hombre al que todos estaban coronando esa noche se negó a ponerse la corona y de paso devolvió el cumplido al mismísimo rival al que acababa de superar. Esa es la jugada maestra que casi nadie vio, no la del minuto 17, tampoco la del rincón de abajo, esa. La humildad de mirar a quien superaste y decirle, tú también eres enorme, estos son solo cifras. Cualquiera que entienda de verdad este deporte sabe que ahí, en esa frase, está la diferencia entre ser el mejor jugador y ser además el tipo de figura que el fútbol elige querer. Aclaró también, por cierto, que sus lágrimas tras el primer gol no tenían que ver con el fútbol, que venía de días personales difíciles y que lo que estaba viviendo en ese momento era la frutilla del postre de una vida entregada a esto. Ni siquiera el llanto resulta, era por el récord. Era por algo más hondo, más humano, que se guardó para él. Esa mezcla es justo la que vuelve a Messi tan difícil de explicar solo con números. Reconoció que los primeros partidos de un mundial siempre son durísimos, que ahí nadie regala nada, que este torneo venía cargado de selecciones preparadas hasta los dientes, y aún así habló de gratitud, de disfrutar al grupo, de sentirse acompañado en los días malos. Un hombre que lo ha ganado absolutamente todo seguía expresándose como si cada partido fuera el primero, como si todavía tuviera algo que demostrarse a sí mismo más que al resto del mundo. Quizá ahí esté escondida la respuesta a por qué, a los 38 años, sigue rompiendo marcas que otros monstruos del juego ni siquiera rozaron, porque nunca, ni un solo día de su vida dio nada por garantizado. Así que ahí lo tienes, un argentino de 38 años, cuestionado, lesionado, dado por acabado por medio mundo, sale al campo y firma su primer triplete mundialista justo 20 años después de su debut, se sube a la cima histórica del goleo junto a Klose, deja atrás a Ronaldo Nazario, se convierte en el más veterano en lograr un hat-trick en la historia del torneo y, cuando todos esperan que celebre su grandeza, agacha la cabeza y le regala el elogio al rival. No es de extrañar que un fenómeno brasileño se rindiera, lo raro habría sido que no lo hiciera. ¿Y ahora qué? Porque esto, créeme, todavía no termina. A Messi le falta un único gol para dejar a Klose atrás y quedarse con el récord de goleador mundialista en exclusiva, él solo en la cumbre, sin nadie que le haga compañía. Un gol, uno, y tiene una Copa del Mundo entera por delante para buscarlo, con una Argentina que sueña con ser apenas la tercera selección de la historia en ganar 2 mundiales seguidos. Hay algo más en el horizonte. Además, si Argentina llegara hasta el final, Messi igualaría los 2 títulos mundiales que levantó precisamente Ronaldo Nazario, cerrando el círculo de la forma más perfecta posible frente al hombre que lo coronó. Y todo esto, ojo, a días de cumplir 39 años. La pregunta ya no es si puede, sino hasta dónde piensa llegar antes de bajarse. Ahora quiero que me lo digas tú en los comentarios porque esto da para discutir toda la noche. Después de lo que viste, ¿crees que Messi cierra este mundial quedándose con el récord de Klose para él solo o se queda a las puertas? Te leo abajo que de eso vive este canal. Si llegaste hasta aquí ya sabes que esto no es un canal más de relleno, así que dale a me gusta, suscríbete si todavía no lo hiciste y comparte el vídeo con ese amigo que sigue jurando que Messi estaba acabado. Porque al final, cuando hasta los reyes del pasado se quitan la corona para ofrecértela y tú la rechazas diciendo que solo son números, ya no hace falta ganar el debate. El debate sencillamente dejó de existir.